Bienvenidos todos y todas a la casa del Señor. Vamos a continuar entonces con el énfasis que venimos trabajando, que ¿cuál es? Caminando al estilo de Jesús. Bendito sea el Señor. Hoy les traigo una pequeña reflexión, una pequeña porción de la palabra que he titulado Viviendo con mentalidad de reino. Vamos a abordar el día de hoy la tercera bienaventuranza de la que nos habla el libro de Mateo en el capítulo 5. Para ello quiero entonces que me acompañen al libro de Mateo en el capítulo 5, verso 5. Bienaventurados quienes, porque bendito sea el Señor. Vamos a recibir una tierra por heredad, pero necesitamos inicialmente decirnos algo. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos realmente convulsionados. Hace poco hemos sido testigos de hechos que realmente nos generan profunda tristeza. Hemos evidenciado cómo el desamor, el odio se ha arraigado en los corazones de los hombres, y aun cuando esta no es una situación nueva, hemos visto cómo lamentablemente se prescinde de la vida de otro ser humano sencillamente por una decisión. Y esas decisiones ni siquiera obedecen a temas estructurales, simplemente es que el corazón del hombre se ha alejado de la presencia de Dios. Y hoy queremos poner de presente a la iglesia, con esta pequeña reflexión, aspectos fundamentales que a nosotros nos llevan a estar un poco más ligados con el Señor, un poco más entrelazados, más relacionados, más integrados con el Señor. Para ello tenemos que iniciar preguntándonos de quién es la tierra que vamos a recibir. ¿De quién creen ustedes que es la tierra? De Dios. Miren por ejemplo lo que dice la palabra en el Salmo 24, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De modo que la tierra le pertenece a Jehová. Pero de la misma manera como la tierra le pertenece a Jehová, tendremos que decir cuál es la tierra que vamos a recibir. La tierra es la terrenal que nosotros conocemos, en la que hoy vivimos, la que hoy explotamos, en la que hoy nos permite estar vivos el Señor. Pues tendríamos que decir que no. Esa tierra a la que se refiere la cita es el reino de los cielos. ¿Y por qué esto resulta ser cierto? Porque en el libro de Isaías, en el capítulo 65, verso 17, dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Se trata entonces del reino de los cielos, porque Jesús, estando en la tierra que conocemos, dijo: recibirán por heredad. Recibir por heredad es una señalización de un hecho futuro. Si la cita que acabamos de leer en Isaías nos dice que no vamos a tener memoria de lo que hoy conocemos, quiere entonces decir que cobra total relevancia el hecho que la tierra va a ser creada por el dueño. ¿Por qué? Por Dios. ¿Por qué? Porque tendremos nueva tierra y nuevos ¿qué? Y nuevos cielos. De modo que ya hemos logrado entonces despejar de quién es la tierra, ¿sí? Y cuál es esa tierra que vamos a recibir. Ahora nos toca revelar o descubrir en la palabra quiénes son los herederos de los que nos habla la cita. Esos herederos entonces vamos a encontrarlos, y pues con muchas citas podemos nosotros inclusive llegar a este convencimiento. Pero yo los voy a invitar al libro de Romanos en el capítulo 8, verso 17. Y dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces ya hemos visto que estos son los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Los hijos.
Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? Vamos a devolvernos un poquito entonces en la cita. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. De modo que esos herederos que van a recibir esa tierra, el reino de los cielos, pues son los hijos de Dios. Y los hijos de Dios son aquellos guiados por el Espíritu Santo. No quiero que nadie me conteste, que nadie me responda, tampoco la persona que tiene al lado. Preguntémonos por un segundo si realmente somos hijos de Dios, si realmente somos guiados por el Espíritu Santo. Esa pregunta no solamente debemos hacérnosla en el marco de la comparecencia o la venida a la congregación, a buscar palabra. Esa pregunta tenemos que hacérnosla todos los días. Porque nosotros que somos creyentes necesitamos reflejar la luz ¿de quién? De Cristo. Si reflejamos la luz de Cristo, ese reino celestial lo traemos para muchos otros que no lo conocen y mostramos al Señor. De modo que nuestro testimonio es, escúcheme en el término, es el gancho, es la oportunidad, es la herramienta para que muchas personas conozcan de la bondad del Señor. Pero dicho esto, tenemos nosotros que entrar a hacer otra reflexión. Si somos nosotros entonces esos hijos, ¿sí? Y en el plano terrenal, ¿sí? Los hijos normalmente se parecen físicamente ¿a quién? A los padres, ¿verdad? Algo tendrán. Así sea una hebra de cabello, pero algo tienen. Porque en esa hebra de cabello, cuando se hace el cotejo genético, aparecerá que 99.9999 es compatible con él o con ella. De modo que es su hijo, ¿verdad? Comportamos entonces un ADN compatible. Pero ustedes no le han puesto cuidado que también los hijos nos parecemos en el plano terrenal a nuestros padres aún en la voz, en la manera de hablar, en la manera de caminar, inclusive en la manera de dormir. A mí me enviaban en alguna oportunidad una foto de uno de mis sobrinos y decía, pero es que es igualito como duerme el papá, así desordenado, con la boca abierta y mejor dicho. Mi hijo duerme muy mal, pero ese no se parece a mí, yo duermo distinto. Mi esposa se los puede decir, mi esposa les puede decir que yo duermo perfectamente. Yo donde me acuesto de ahí no, ¿verdad? Pero entonces, en el plano espiritual, ¿cómo nosotros evidenciamos que nos parecemos al Señor? Entonces, miremos el primer aspecto, esa apariencia física a nuestro Creador. Vamos al libro de Génesis en el capítulo 1, verso 27, que dice: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De modo que tenemos entonces un parecido, hay una imagen y una semejanza en lo físico. Pero como somos hijos, necesitamos entonces parecernos en el comportamiento a ese que es nuestro Padre. Pero fíjese que aun cuando en el plano terrenal ocurre que nosotros podemos por vía natural, biológica, parecernos a nuestros padres, en el comportamiento no necesariamente eso se admite para el plano espiritual. ¿Y por qué? Para yo entonces ser restituido a la gloria de Dios, para entonces ser admitido en el reino de los cielos como hijo de Dios, ¿qué necesito? Necesito recibir al Señor Jesucristo como mi Señor único y suficiente Salvador. Porque recuerden que cuando Adán y Eva tomaron malas decisiones, el pecado entró al mundo y fuimos separados de la presencia de Dios.
Pero Dios en su infinita misericordia dijo, esto hay que recomponerlo. Y por eso envió a Jesucristo, al príncipe de paz, para que Él muriera en la cruz por todos y cada uno de nosotros, por toda la humanidad. De modo que el que le cree no se pierde, sino que entra a tener vida eterna. ¿Qué es eso? Ser restituido a la presencia del Señor. Ser nuevamente titulado como hijo de Dios. Esa es entonces la gran revelación que nosotros tenemos. Porque esos hijos tienen que imitar los actos de su padre. ¿Y cuáles son los actos del Padre? Los actos que tuvo el Señor Jesucristo. Y aquí pues nosotros podemos decir mucho, pero la vida de Jesucristo está relatada en la palabra, en la Biblia. Y la manera entonces como nosotros podemos imitar su comportamiento, pues es acudiendo a la palabra, es acudiendo a esa cercanía con Él. Miren, por ejemplo, una frase de un gran predicador que fue Charles Spurgeon, que dice así, abro comillas, cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más veas a Dios, más de Dios será visto en ti. Vino el Señor Jesucristo a recomponer absolutamente todo lo que nosotros como hombres habíamos deteriorado. Y nos dio entonces esa gran posibilidad. Pero cuando el Señor Jesucristo llegó, lo primero que hizo fue anunciar la llegada del reino celestial a la tierra. Trajo entonces un elemento completamente novedoso que inclusive para nuestros días no lo aplicamos de manera correcta. ¿Cuál es? Yo quiero que me acompañen al libro de Mateo en el capítulo 11, verso 29. Amén. Llevad mi yugo, dice la palabra, verso 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Para vuestras almas. Generalmente cuando hablamos de personas mansas, se nos vienen muchos adjetivos. El manso es el menso. El manso es, excúsenme la palabra, es el bobo. El manso es el débil. El manso es el que no tiene carácter. Pues resulta que esta palabra manso significa, vamos a traerlo, es una palabra griega que transliterada al español se pronuncia como praus. Y esta palabra praus quiere decir humilde, gentil o apacible. En el ámbito espiritual, esa palabra manso quiere decir fuerza bajo control. No quiere decir débil, no quiere decir tonto, no quiere decir sin carácter, quiere decir fuerza bajo control. Eso es lo que hoy el Señor quiere decirnos a todos nosotros, a toda la iglesia. La mansedumbre no es sinónimo de adjetivos negativos, todo lo contrario. Es la posibilidad que todos tengamos el poder, el control, pero bajo esa cobertura que es de Dios. Cuando una persona se embriaga y ustedes lo ven caminando, ¿qué pasa con esa persona? ¿Tiene control de sí? No lo tiene. La persona naturalmente no lo tiene. Cuando una persona, fruto de algún enojo, porque dice el apóstol Pablo, airaos pero no ¿qué? No pequéis. Pero una persona cuando entra en ira, en cólera, generalmente ¿qué pasa? Explota, estalla. Y hay unos que estallan con un ímpetu mayor que otros. Y generalmente
¿Qué pasa cuando ese momento de efervescencia y calor disminuye? Ustedes han visto que cuando uno echa la sal de fruta o el Alka-Seltzer, ¿sí, sí han visto? O ¿cómo se llama? Sí, el bicarbonato con el limón. ¿Qué pasa? Sube, ¿verdad? Pero luego baja. Cuando el momento de cólera pasa, generalmente el Espíritu Santo de Dios, y aún si más si somos creyentes, ¿qué ocurre? Te equivocaste. Es lo primero que nos dice el Espíritu Santo del Señor. Te equivocaste. Y tenemos nosotros el deber como hijos de Dios de escuchar la voz del Espíritu Santo cuando nos dice, te equivocaste. Y es allí donde tenemos nosotros que empezar a tomar correctivos respecto de nuestra forma de ser. Hay muchas personas que dicen, yo soy así y no voy a cambiar. Y usted va a ver, y son personas que tienen serias problemáticas de comportamiento. Unos que son iracundos, unos que practican la mentira, otros que practican otra clase de cosas, pero no hay un poder bajo control allí, y mucho menos entregado al Señor. De modo entonces que esa mansedumbre de la que nos quiere entonces hablar el Señor en esta mañana, yo quiero llevarlos a hacer un pequeño repaso sobre tres de algunas de esas vertientes por las que nosotros nos podemos dirigir, porque pueden salir muchas otras. De cómo entonces podemos evidenciar esa mansedumbre que nos permitirá recibir por heredad la tierra. Eso es una promesa. Cuando el Señor Jesucristo vino, en su primera prédica, ¿qué dijo? Él dijo, arrepentíos, ¿por qué? El reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que el Señor trajo el reino de los cielos a la tierra. Y aquí naturalmente cosas que nosotros, como les decía hoy, no entendemos. El Señor incorporó algo que se llama la gracia, porque de ahí hacia atrás el pueblo venía rigiéndose por la ley. Pero el Señor aclaró que Él no venía a abrogar la ley, Él no venía a anular la ley. Hoy en día, digamos en nuestra cotidianidad, hoy nosotros somos ciudadanos de la República de Colombia. De pronto hay otros ciudadanos aquí, mi hermano, de la República Bolivariana y muchos otros, ¿verdad? Pero la República tiene un ordenamiento jurídico, y ese ordenamiento jurídico pues tiene unas normas, se compone de unas normas. Si nosotros infringimos una norma, por ejemplo, nos pasamos el semáforo de la esquina en rojo, si puede venir un vehículo y nos causa un daño, ¿tiene el deber de respondernos? No, nosotros fuimos los infractores de la norma, provocamos la colisión, provocamos el accidente de tránsito. Pero fíjense que para esa época el pueblo intentaba cumplir la norma para tener una aceptación delante de Dios. Pero el Señor llegó a romper esa historia en dos. Dijo, ustedes tienen que entender que la prioridad del reino es que la humanidad toda completa, sus hijos y su creación, entiendan que a los pies del Señor y la salvación se logrará a partir de la gracia. Hoy, ¿cómo vemos reflejada la gracia? El sacrificio del Señor en la cruz. Nosotros no somos juzgados delante de Dios por nuestros actos, sino por la gracia que Dios ha derramado. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo hizo que nosotros fuésemos aceptos en el reino de los cielos. Y lo somos, ¿por qué? Por esa muerte. Y Jesucristo al tercer día revivió. De modo que, aun cuando nosotros nos equivoquemos, aun cuando pecadores hayamos sido, tenemos la oportunidad de arrepentirnos y llegar a los pies de Cristo, y nuestros pecados no son ¿qué? No son perdonados. Si esa entonces es la gracia para alcanzar la salvación, tenemos también la gracia para que día a día podamos llevar nuestra vida, podamos regir el destino de nuestra vida a partir de la gracia que el Señor Jesucristo ha derramado en cada uno de nosotros. Pero de la manera como recibimos la gracia, tenemos que darla a los demás.
No se nos es permitido, hermanos y hermanas, en un mundo tan convulsionado, ustedes lo escuchan a diario, un país diciéndole al otro, te voy a atacar, y en efecto lo atacan. Un país diciéndole al otro, los voy a exterminar, y hay un montón de países que tienen toda clase de armamento que pueden acabar la existencia de la humanidad en un segundo. Y esas amenazas todos los días salen y todos los días las escuchamos en las noticias. De modo que nosotros no podemos estar equivocados eternamente. Tenemos entonces la posibilidad de reconocer que nos estamos equivocando, apartarnos de esa equivocación y llegar entonces a los pies del Señor, porque esa gracia nos alcanza. ¿Y nos alcanza para qué? Para que podamos tener aceptación en el reino de los cielos. El objetivo principal, ¿cuál es? Que la sangre del Señor Jesucristo nos dé la oportunidad de llegar al cielo. ¿Cómo? Nuestro nombre se encuentra inscrito en el libro de la vida. Amén. Pero dígalo con ímpetu. Amén. Ahí dígale, hermano, que se está durmiendo, ojo que esto se pone bueno. Dígale, ojo que esta vaina se pone buena. Ese nombre nuestro va a ser puesto en el libro de la vida. Pero de nosotros depende que ese nombre esté inscrito cuando a la presencia de Dios lleguemos. Podemos llegar por cualquier vía, hermanos. Eso lo hemos dicho en muchas oportunidades. Yo creo que en algún momento se los compartí. Miré un video en Facebook que decía que nosotros estamos en una fila. En esa fila no sabemos qué turno tenemos. No nos podemos ni salir ni nos podemos adelantar. No podemos atrasarnos. Y esa, según el video, es la vida. La fila es la vida. Y el turno es la oportunidad de llegar a la presencia de Dios. De modo que no sabemos nosotros cuándo vayamos a estar en la presencia del Señor. Pero lo que sí sabemos es que hoy nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y que haremos todo lo posible para que ese nombre permanezca inscrito en ese libro. Vivir entonces la mansedumbre. Vamos a ponerlo en estas tres vías. La primera, vamos a ponerlo como nuestra relación con Dios. ¿Cómo nos relacionamos nosotros con Dios? ¿Cómo es esa mansedumbre delante de Dios? Para ello, ustedes recuerdan, por ejemplo, la historia de Job. Job, pues teniéndolo todo, pues lo perdió todo. Y lo perdió todo porque Satanás fue allá a meter cizaña y el Señor pues sabía lo que iba a pasar. Le dijo, listo. Le dijo el Señor, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y le dijo Satanás, es que él no le teme de balde, usted le ha dado de todo y lo tiene cercado, lo tiene protegido. Usted lo tiene bien. ¿Él cómo va a renegar de usted si usted lo tiene bien? Pero quítele todo y le aseguro que el hombre se tuerce. Estoy parafraseando, ¿no? Estoy parafraseando. Y así ocurrió. Dios otorgó el permiso que Satanás pudiese atacar a Job. Lo único que no le permitió fue tocar su vida. Y en un segundo perdió todos los bienes que tenía. Y perdió todos los hijos que tenía. Y perdió todas las relaciones poderosas que tenía. Y terminó con una grave enfermedad. Pero Job, a pesar de esa enfermedad que tenía, dijo, y quiero que me acompañen a esta cita. Job capítulo 14, verso 14. Vamos a leer la parte B de este verso 14. Dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que venga ¿qué? No se lo reveló ni carne ni sangre, hermano. Gloria a Dios. Volvamos a leerlo.
Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga. Mire, en un momento de tal necesidad, en ese momento en que se nos presenta algo que uno dice, Dios, ¿y yo cómo salgo de esto? Y en el estado en el que se encontraba Job, la intensidad de esa dificultad, porque una cosa es muchos de nosotros, porque aquí hay muchas personas y familias que vienen de otras condiciones, y gloria a Dios por eso, pero una cosa es uno o yo soy de Buenaventura Valle, Valle del Cauca, eso es Pacífico. Del mar, sí, exacto, del mar. El que quiera ir a conocer el mar, me dice y yo lo llevo y se lo presento. Pues yo vengo de un gueto. Buenaventura es la sexta ciudad más peligrosa del mundo. Lamentablemente uno desayuna, almuerza y cena con malas noticias, pero ustedes no se imaginan. ¿Ustedes han de pronto escuchado hablar de las casas de pique? Pues tenemos una patente en casas de pique. Somos los dueños de esa titularidad. Es algo vergonzoso. Eran casas donde se descuartizaban personas, se desmembraban personas. Haz de cuenta, ustedes van a hacer el sancocho del pollo, pues hay que desprezarlo. Así mismo. Esa es la expresión más rechazable de la degradación del ser humano. Hacer semejante cosa y al oído de toda la comunidad para darle escarmiento a todo el mundo. Eso es ser uno despiadado en lo sumo. Pero cuando uno viene de circunstancias muy adversas desde el punto de vista material, pues uno dice, bueno, pues yo me acostumbro, me acomodo. Decía el apóstol Pablo, pues es que yo sé vivir en la abundancia como también en la escasez, así que por ese lado no me va a tocar. Pero muy distinto es Job, que tenía absolutamente todo y en un segundo lo pierde todo. Porque por lo menos hubiese habido un momento de transición, pero transición no hubo. Lo perdió absolutamente todo. Y Job dijo, pues esperaré mi liberación. Y es lo que nosotros tenemos que decir. Esperaré mi liberación. Sea el momento más difícil que sea, esperaré mi liberación. Porque el Señor tarde o temprano tendrá que intervenir, tendrá que poner su mano poderosa para resolver el problema que estamos nosotros presentando. Yo les cuento rápidamente algo que nos ocurrió a nosotros con mi esposa previo a casarnos. Nosotros dijimos, bueno, y ya, y le propuse matrimonio a mi esposa, pues no como ella me recrimina que no fue tan romántico. Y bueno, la iglesia tendría que tener un ministerio que diga que nos enseñe a los hombres a ser más románticos, a ser más detallistas, de pronto más pendientes. Yo no sé cómo le haya ido allá a mi hermano. Bien, bueno, bien calificado, ¿sí? Pero por ejemplo el hermano Carmelo tiene como la misma forma mía. Nosotros entregamos el regalo en una bolsa plástica porque no nos damos cuenta que era necesario hacerlo en una bolsa de regalo. Pero como quiera que la gran mayoría de los hombres lo hacen, yo digo, es que ese no es solamente el problema mío. Ese es el problema de todos. Pero fíjense que yo le propuse matrimonio a mi esposa y alistamos todo y demás, y mi esposa resultó con un problema en el registro civil. El matrimonio era el 30 de diciembre del año 2011. Y nosotros habíamos hecho todo, las invitaciones y mejor dicho, y ya estaba, porque nos casamos en la iglesia de donde asiste la mamá de mi esposa, mi suegra, y pues allá en Buenaventura. Entonces la iglesia nos dijo, bueno, listo, ya tenemos todo preparado, solamente traigan el registro civil de matrimonio, se casan ante el notario y llevamos a cabo la diligencia. Pues se nos presentó ese problema. El registro tenía un problema. Y ese problema en el registro ocasionó que ninguna notaría nos quisiera casar. No, es que el problema es muy evidente y en efecto era muy evidente. Después les explico de qué se trataba. El punto es que yo en obediencia le propuse a mi esposa matrimonio, hice un préstamo para las invitaciones, para el pastel, para el vestido, para mi pinta y no me podía casar. Eso me frustró. Yo dije, pero Dios santo, usted es el Todopoderoso. ¿Qué pasó? Les confieso, me tocó llorar a moco tendido y decía, pero no entiendo.
¿Cómo así? Pues hermano, me tocó aplicar la mansedumbre. Yo me arrodillé y le dije, Señor, yo esto no lo puedo resolver. Y esto es un problema serio porque ya mi esposa me decía, pues será empezar a ver cómo desmontamos todo. No le decimos a los de afuera mucho y que la familia nos ayude a decirle a todo el mundo que no, que tuvimos que cancelar esto, que se coman la comida o quién sabe, y ni vamos para Buenaventura, nos quedamos en Bogotá. Y yo decía, no puede ser, no puede ser. Pues fíjense que durmiendo sentí como, bueno, uno dice sentí, pues yo creo que estaba pensando tanto en el tema y sentía que el Espíritu Santo me decía, levántese y vaya a tal notaría. Y fui y llevé los papeles. Miren, ni la funcionaria, ni el jefe, ni el notario miraron el papel que estaba mal, evidentemente mal. Y nos dijeron, listo, vengan entonces el 30 y los casamos ya. Eso era como el 29, 28, 29 creo que era, amor. Y vinimos y sí, y nos casamos y no hubo problema. Y yo no la creí hasta que no firmé el registro civil de matrimonio. Y cuando salimos de la notaría, lo primero que dijimos, el Señor es grande, el Señor es fuerte, el Señor es poderoso. En un momento de tal dificultad, y eso es por poner un tema chistoso, porque hay momentos de mucha dificultad, nos toca practicar la mansedumbre. Esa relación con Dios necesita mansedumbre. Nosotros necesitamos entender que somos nosotros los hijos y Él el papá. Y por momentos nosotros le reclamamos más de lo que debiéramos reclamarle al Señor. Pero fíjense, uno puede estar en la presencia del Señor y puede también causar males. Y esa es la mansedumbre de cara a la relación que tenemos con el prójimo. Recordemos lo que pasó con Caín y con Abel. Caín, exteriorizando un fruto de la carne, se llenó de envidia y mató a su hermano. Nosotros, bien en nuestra casa, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, puede ser que en algún momento nos llenemos de resentimiento o de enojo contra un hermano, contra una hermana, inclusive contra los pastores. En un momento en la iglesia de Buenaventura, mi esposa me contaba historias de todas las hermanas de la iglesia y decía, no, es que la hermanita tal a veces se disgusta porque el pastor siempre entra por esa puerta y ella está sentada en la primera banca, y cuando el pastor se olvida saludarla, a ella se le daña el día. Y entonces dice que el pastor no la quiere, y entonces mejor dicho que ya se va a ir de la congregación y esto que lo otro. Tenemos nosotros que empezar a tener una muy buena relación con nuestro prójimo, porque aún estando en la presencia de Dios, estando encendidos, hermanos y hermanas, es posible que causemos males, que causemos situaciones difíciles para los demás. Yo quiero que me acompañen a esta cita para que la leamos juntos. Vamos a el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes en el verso 2. En el capítulo 2, verso 19. Vamos a leer hasta el 24. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19. Amén. Y dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra estéril. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella ¿qué? Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí, ¿a dónde? Y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad y se burlaban de él diciendo, ¿qué?
calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio, ¿y qué? En el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Y de allí fue al monte Carmelo y de allí volvió a Samaria. Estamos en la iglesia y estamos encendidos y yo vengo a culto y yo, hermano, yo declaro una palabra, hermano, y hasta las sillas se mueven, hasta se llenan las sillas, mejor dicho. Y yo tengo buena relación con todos mis hermanos y en la casa soy, mejor dicho. Pero resulta que en un momento, en un segundo, en un instante, alguien nos provoca y terminamos lanzando semejante maldición. La palabra lo dice no para que imitemos lo que ocurrió con el profeta Eliseo. Recordemos que Eliseo venía de ser instruido ¿por quién? Por Elías, ¿verdad? Y Eliseo recibió una doble porción del espíritu que había sido infundido en Elías. Y Eliseo no solamente hizo eso, pues ustedes miran, esa viuda que se la estaban atormentando los acreedores de su esposo fallecido, pues dijo, pues yo no tengo de dónde pagar las deudas que mi esposo tenía. Y llegaron a tomar 2 de sus hijos en esclavitud para poder pagar la deuda. Se presentó ante Eliseo y le dijo, Eliseo, ayúdame. Y Eliseo dijo, bueno, listo, ¿qué tiene? Tengo aceite, es lo único que tengo. Recogieron vasijas de toda la comunidad y ese aceite le permitió a esa viuda resolver los problemas que tenía con los acreedores de su marido y de ahí en adelante vivir. Y más adelante la cita nos dice que Eliseo también profirió palabra y muchos vivieron, aún habiendo descendido a la muerte, y vivieron. De modo que estamos hablando de un profeta encendido delante de la presencia de Dios. Pero fíjense, unos muchachos, unos jóvenes, ¿sí? No como yo, porque yo soy más joven, pero jóvenes, le dijeron calvo. Pues eso es un tema físico. Se cayó el cabello, ¿qué hacemos, hermano? Pues, si se cayó, ¿qué hacemos? Por eso la palabra dice que hay que hallar mujer, hay que hallar, pues vamos a ponerlo en ambos sentidos, hombre y mujer, joven, para que cuando ya lleguen los años, se caiga el cabello, no sea ese el impedimento para decir que con ese no me caso porque no tiene cabello. ¿Sí ve? Esa es una buena. Pero ocurre entonces que en mi relación con el prójimo, yo estando en la iglesia, estando en la congregación, siendo entonces inclusive utilizado por el Espíritu Santo de Dios, en un momento de ira puedo provocar daños graves. 42 muchachos despedazados por osos. Esa no es la voluntad de Dios. Definitivamente esa no es la voluntad de Dios. Tenemos nosotros, hermanos y hermanas, que practicar la mansedumbre con nuestro prójimo. Es necesario que tomemos dominio de nosotros. Recordemos qué quiere decir manso. Es tener poder, ¿qué? Bajo control. No es descontrolarnos. Que es que me pisaron en el Transmilenio y entonces yo saco mi ímpetu y yo me hago valer y yo me hago respetar. Pues yo les he contado que en algunos momentos, si ustedes me llegan a ver, y si me llegan a ver seguramente, y quiero que lo tengan muy en cuenta, en mi trabajo yo tengo que ponerme una vestimenta porque yo soy un actor. Me toca actuar en una audiencia y en esa audiencia uno se transforma. Por supuesto, hay momentos en que uno dice una cosa y en que dice otra, ¿verdad? Pero normalmente eso es un toma y dame. Pero es en la actuación. Acabada entonces la audiencia, yo retorno a mi originalidad. Me despojo de ese ropaje y vuelvo entonces a ser la persona que sea, pero no paso los límites que a mí, mi Señor y la palabra me establecen. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Hermanos, que la luz de Cristo se note con nuestro testimonio. Que la luz de Cristo sea el motivador. Hay gente que a mí me ha dicho, usted es cristiano, ¿verdad? Y yo digo, ¿por qué? Es que se le nota.
Y me he preocupado cuando en muchos lugares no me dicen eso. No me lo dicen y yo digo, como que no estoy dando buen testimonio y me cuestiono. Pero tenemos que ser los buenos cristianos, no acá en la congregación únicamente. Aquí sentaditos todos, hombres y mujeres, nos vemos muy bonitos. Todos bien bañaditos, todos bien arregladitos, bien perfumaditos y chévere. Pero en la casa, ¿qué ocurre? No hay testimonio. Esposo o esposa inconforme, los hijos lo mismo. Pues los hijos viven inconformes con uno con muchas cosas. Mi hijo, por ejemplo, vive inconforme conmigo. Mi hija se pone brava porque se le levanta temprano para el colegio, ¿verdad? Pero soy uno solo en la casa, soy uno solo en la iglesia, soy el mismo en el trabajo. Es un único comportamiento, una única forma de ser. No podemos nosotros ser esas personas tan volátiles y que no controlan, porque hay que tener dominio de sí mismo. Un fruto del Espíritu Santo es tener dominio propio. De modo que estamos todos exhortados, todos, para que delante de la presencia del Señor practiquemos el dominio propio. Permítanme, yo les cuento rápidamente una historia. Ocurre que en algún momento en la empresa donde estaba trabajando, mi jefe, una empresa grande, un hospital público, pues se fusionó ese hospital, se llama Subred Norte, y se fusionó con 5 hospitales. Entonces, esos 5 que terminaron siendo uno. Mi jefe era el subgerente de la entidad, es decir, una línea abajo del gerente, y además de eso era el asesor jurídico de la oficina. Entonces, él me dijo, bueno, yo quiero o necesito más bien una persona que se encargue de coordinar a los abogados en la oficina. Entonces me eligió a mí. Yo digo, bueno, gloria a Dios, me subieron los honorarios, mejor dicho, esta era, pero contento. Pues ocurre que cuando él terminó llegó otra persona. Como quiera que prácticamente el asesor jurídico de la entidad era yo, pues todos los asuntos me lo consultaban a mí. Ese señor se llenó de ira. Y eso me trató un día, porque alguien vino a hacerme una pregunta y preciso yo estoy explicándole y pues, a mis compañeros abogados me tocaba que instruirlos cómo hacemos la defensa en tal caso, cómo hacemos la defensa en tal otro, cómo podemos hacer esto y lo otro. Ese era mi trabajo. Pues ese señor me desconoció, me metió una humillada delante de la gente que ustedes no se imaginan. Yo dije, pero esto es injusto, yo no he hecho nada. Y el tipo me recalcó en la cara que el asesor jurídico era él y que la gente no tenía por qué preguntarme nada a mí, que yo tenía era que mandarlos donde él, a su despacho. Pero lo hizo, hagan de cuenta que, porque eran cubículos, no habían oficinas cerradas, sino que eran cubículos. Y aquí está el área jurídica, el área financiera y así. Y todos se quedaron como, ¿qué hiciste? Pues yo no hice nada. Yo, honestamente, y no voy aquí a dármelas del más espiritual de los espirituales, honestamente, mi carne decía, levántese y métale la mano a ese man. Serio. No escuché ahí la voz del Espíritu Santo, pero dije, sí, Señor, así es. Y me quedé callado. Yo al rato me levanté, me bajé, me fui, me tomé un café y pues estaba realmente enojado, ¿sí? Pues se me pasó. Fui, almorcé, me dieron una mojarra, pues yo no caí no como mojarra porque me gusta pescado de mar, pero me dieron una mojarra y dije, bueno, bien, dejemos eso así. Me dije a mí mismo, es necesario empezar a pasar por alto la ofensa. Eso es un tema difícil, hermano, complicadísimo pasar la ofensa. Eso me daba vueltas y vueltas y vueltas. Pues eso quedó así. Ocurre que el 30 de septiembre del 2022 se me terminó el contrato y llegó nueva administración, se terminó el contrato y nos sacaron a todos los abogados, a todos nos sacaron. Y nos dijeron ese mismo día a las 4 de la tarde. Yo, 13 años, 6 meses, 14 días, ahí terminaron. Casi era yo parte del inventario de la entidad. Yo venía desde el hospital de Suba, que fue uno de los hospitales que se fusionó con la Subred Norte. Desde ahí venía yo. Pues adivinen, como a los 2 días de haber salido de allí, me llama ese señor. La esposa de él la habían nombrado gerente de otra Subred, la Subred Suroccidente. Hermanos, él me dijo, ya sé que lo sacaron,
Así que usted se viene a trabajar con mi esposa, ya hablé con ella. Y de verdad, al día siguiente me llamaron, hice papeles y entré. Hasta el día de hoy estoy vinculado a la Supresur Occidente. Hasta el día de hoy. ¿Qué hubiese pasado si yo me levanto allí y hago valer pues mi derecho y le meto su derechazo al hombre? Créalo. Me tocó, hermano, a las malas aplicar esa mansedumbre. Me tocó a las malas. Pero esa victoria delante de Dios la gané. Y mi hogar no sufrió porque me quedé sin trabajo. Me quedé sin trabajo, pero al poco tiempo el Señor me permitió, y créanme, mucho más honorarios me pagaban en la Suroccidente que en la Norte. Hacía menos. Allá me contrataron como jefe de la oficina de cobro coactivo y hacía menos. Tenía 2 personas solamente a cargo. Estaba bien. Estaba bien. Hermanos y hermanas, es necesario que nosotros, a partir de ello, también nos demos cuenta que tenemos una responsabilidad con los demás, tanto con los creyentes como con los no creyentes. Y eso implica conservar nuestro testimonio. Yo no le voy a decir que es fácil, es difícil. Sostener buenas relaciones interpersonales es difícil. Practicar la mansedumbre es difícil, pero la promesa está dada. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Y nosotros tenemos que ser imitadores ¿de quién? Y Cristo dijo: aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. También implica que nosotros, cuando nos equivoquemos, pues reconozcamos que nos equivocamos. Y no importa si llevamos 1000 años en la congregación, nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar. Y si así entonces ocurre, hermano, apartémonos de la equivocación, recompongamos las cosas. Si ofendimos a alguien, pidamos perdón. Si estamos pecando, seamos nosotros conscientes con nosotros mismos y decir: es que yo también tengo una mansedumbre conmigo mismo. Voy a enseñarme a mí mismo que puedo ser manso, que puedo aplicar ese dominio, ese poder, tenerlo en control. Esa situación familiar, esa situación conyugal puede ser resuelta también si yo aporto un poquito de mí. Si es que todo el día estoy peleando y peleando con el esposo, la esposa, con los hijos, pues miremos la causa, oremos y tomemos decisiones en ese sentido. Esa frase, hermanitos, hermanas, que es que yo soy así, no voy a cambiar, sáquela de su armario, sáquela de su estar, sáquela, bótela. Nosotros no podemos decir esas cosas. Nosotros tenemos que decir: me toca aprender es más del maestro. Me toca aprender cómo él va a responder o respondería ante esta eventualidad, ante esta situación. Y si se trata de que estamos pecando, pues reconozcamos el pecado. La manera de que seamos perdonados es reconocer el pecado, apartarnos de allí y tomar la gracia del Señor para poder seguir caminando. Pidámosles al Señor esa posibilidad de ser mansos y humildes de corazón y de recibir en consecuencia la tierra. Amén. Pongámonos de pie. Señor, te damos gracias. Gracias te damos, bendito Dios de los cielos, por este momento. Gracias, bendito Padre de la gloria, porque hoy tú nos has enseñado, Señor, la necesidad que tenemos de ser mansos, mansos para recibir en consecuencia la tierra por heredad. Te pedimos, bendito Dios, que esta pequeña reflexión sea instaurada en nuestro corazón, escrita en la tabla de nuestro corazón, para que no se borre, Señor. Permítenos dar pasos en ese sentido. Permítenos imitarte a ti, Señor Jesucristo. Permítenos, bendito Dios, tener esa fuerza bajo control, pero dentro del marco de tu protección, de tu guianza, Señor Jesucristo. Tú eres el Dios todopoderoso.
Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Queremos dar pasos de fe. Queremos mostrarle a otros, Señor, las grandezas que tú tienes para con sus vidas. Queremos mostrarle a otros a través de nuestro testimonio que podemos, que ellos también pueden, Señor Jesucristo, que pueden llegar a tus santos pies, bendito Dios, para recibir la redención que necesitan. El mundo hoy sufre, bendito Dios, pero no te conoce. Los corazones están alejados de ti. Y nosotros que tenemos la verdad, también tenemos el deber, Señor Jesús, de impulsar en otros la necesidad de que te conozcan, que reciban el plan de salvación que tú tienes para con sus vidas. Ayúdanos a ser mansos, bendito Dios. Alabado eres tú, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.